Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy. Solo les aviso que me hice la prueba del COVID, ya salí negativo. Entonces, el lunes nos vemos de manera presencial en la universidad. Digamos que, pues, hoy no, para dejar pasar algunos días y asegurarnos, según las políticas de nuestra institución, de nuestra universidad, que nos aseguremos que no estén en riesgo. Entonces ya el lunes, pues ahora sí ya no hay excusa, digamos, para no vernos en el salón de clase. Entonces ya el lunes los vería de forma presencial en la UAM y recuerden que vamos a seguir transmitiendo por Zoom la clase, pero ya creo que eh, podemos tratar de regresar lo más posible a la normalidad. Entonces, dicho esto, vamos a compartir la pantalla. Y ahora sí vamos a hacer como el primer ejemplo completo de, del diseño de una viga. Acuérdense que la clase pasada habíamos hecho 3 ejemplos, pero en realidad eran ejemplos de repaso, ¿no? Entonces vamos ahora sí a dimensionar la viga mostrada. Dice conforme a los requisitos de diseños de nuestras normas, y nos piden que detallemos el acero longitudinal y transversal, que consideremos que esta carga distribuida de 4 toneladas por metro ya incluye los factores de carga que apliquen y que las propiedades de los materiales son F'C igual a 250, Fy para el acero longitudinal de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, perdón, el F'C también está en kilogramos por centímetro cuadrado, y el esfuerzo de fluencia de los estribos, también es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos dicen que el claro de la viga son 8 metros. Entonces lo que queremos es dimensionar la viga y luego disponer de bueno, diseñar el refuerzo longitudinal y diseñar el refuerzo transversal en todo lo largo de la viga. Lo que apliquemos a este ejercicio, pues es lo que tienen que aplicar para resolver la tarea 1. Entonces vamos a tratar de resolver el ejercicio y luego vamos a ver la tarea 1. Entonces, aquí están las condiciones del ejemplo, noten que es el ejemplo 2.4. Aquí están las propiedades de los materiales. Acuérdense que un índice muy importante es el F'C. Y acuérdense, ya lo discutimos la clase pasada, que se calculó como 0.85 por el F'C. Entonces, de ahí sale 212. ¿Se acuerdan que en la mayoría de los ejercicios que hemos hecho, bueno, hasta ahorita todos los ejercicios que hemos hecho, el recubrimiento lo da el profesor, pero decíamos que en realidad se tiene que calcular? Y entonces, pues aquí está el paño libre de la viga, aquí en rojo se ve el estribo, y aquí está la barra del refuerzo longitudinal. Entonces, vamos a suponer para este ejercicio que vamos a tratar de usar barras del número 8 para el refuerzo longitudinal y barras del número 3 para el refuerzo transversal. ¿Por qué? Porque esas son las que están más a disposición de nosotros en el mercado nacional, y entonces es casi siempre las que se usan por cualquier cosa poderlas comprar y no interrumpir el desarrollo de la obra porque nos vayan a faltar estas barras. Ahora, sin embargo, acá, por cualquier cosa, ¿se acuerdan que para el refuerzo longitudinal podemos usar 2 barras? Una de diámetro chico y una de diámetro grande. Entonces, vamos a considerar usar barras del número 6. Y se acuerdan que máximo 2 barras diferentes para el refuerzo longitudinal y que no sean muy distintas en tamaño. Que máximo el número de estas 2 barras no sea mayor, la diferencia de número no sea mayor a 2. Entonces, esta es una barra del 6 y esta es una barra del 8. Lo que queremos es estimar, si se acuerdan, el recubrimiento es la distancia del centroide del hecho de refuerzo en tensión al paño. Entonces, queremos sacar toda esta distancia. Y lo primero es que tenemos que establecer el recubrimiento libre. En la clase pasada, ¿qué requisitos pusimos para sacar ese recubrimiento libre? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el valor mínimo que debe tener este recubrimiento libre?
2 centímetros o el Ajá, diámetro, ¿no? exacto, 2 centímetros o el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal más grande. Hay un requisito especial si las barras se están usando en paquete, pero ahorita vamos a considerar que no vamos a usar paquetes. Ya conforme vayamos avanzando en el ejercicio, veremos si es necesario o no usar paquetes, pero de entrada vamos a decir que no necesitamos paquetes. Entonces, este recubrimiento es el mayor entre 2 centímetros y el diámetro de la barra. La más grande es del 8, porque este tiene que ser el diámetro de la barra más grande. Entonces, ¿quién se acuerda cuánto es el diámetro de una barra del 8? ¿Cuánto es el diámetro de una barra del 8? ¿Cuántas pulgadas tiene de diámetro una barra del 8? 2,54 centímetros. Exacto, es 1 pulgada de diámetro y su compañero dice que ese es 2,54. Entonces, ahí está el recubrimiento libre, es este 2,54, lo cerramos a 2,5. Ahora hay que sumarle esta distancia de 1 centímetro. ¿Qué representa este 1 centímetro? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale este Es el centímetro? estribo, ¿no? Es el diámetro del estribo, exactamente. Entonces, si sacamos el diámetro de una barra del 3, no es 1 centímetro, pero está cerquísima a 1 centímetro. Entonces, la cerramos a 1 centímetro. Entonces, ya llevamos este 2,5, llevamos este 1. Y del paño de la barra, del refuerzo longitudinal al centro del refuerzo longitudinal, ¿se acuerdan que aquí hay 1 pulgada? Pues porque es del 8. Entonces, 2,54 entre 2 sería 1,27. La cerramos a 1,3. Si sumamos todos esos, o sea, las tres distancias que van del centroide de la barra hasta el paño de la viga, tenemos un R de 4,8. No le podemos decir al que va a construir la viga que deje este tipo de medidas. Entonces la vamos a cerrar a 5 centímetros. Noten que nosotros casi en todos los ejercicios que hicimos en elementos de concreto, usábamos recubrimientos de 5 centímetros, pero eso depende del tamaño del estribo y depende del tamaño de la barra del refuerzo longitudinal. Los 5 centímetros es representativo cuando usamos estribos del 3 y barras del 8, que casi siempre lo hacemos. Pero si usásemos estribos más grandes y barras de diámetros más grandes, pues todas estas distancias serían más grandes y puede ser que tuviésemos recubrimientos de 6 o 7 centímetros. Entonces, ustedes para los ejercicios tienen que sacar este recubrimiento. Este no es un dato ya que les da el profesor, este es un dato que ustedes sacan. Vamos a imponer algunas condiciones de diseño. Si se acuerdan, dijimos que no es prudente usar vigas con mucha mayor altura que ancho. Entonces, que aunque las normas nos permiten que este cociente ande del orden de 6, nosotros dijimos en las notas que más vale que lo manejemos en cocientes de 2 y 3. Y explicamos que para eso estabiliza mucho la sección transversal contra su pandeo local. Entonces, haciéndole caso a las notas, vamos a suponer que vamos a limitar el cociente entre el peralte efectivo y el ancho de la viga a 2. Y también decían las notas que en México conviene hacer elementos estructurales más grandes con menos acero. Alegábamos que eso nos ha dado diseños más económicos. Entonces, normalmente en México diseñamos vigas relativamente grandes con bajas cuantías de acero. Entonces, noten que acá estamos limitando la cuantía que vamos a usar al 40% de la cuantía balanceada. Les preguntaría si esto se vale. ¿Esto nos garantiza que la viga pueda fluir antes de, digamos, de llegar a su falla? ¿Qué me dicen? ¿Esto se vale conforme a la norma? ¿O no? Para estructuras de QD2, que son de tallado ordinario, que es lo que estamos haciendo, ¿cuánto vale este valor, lo máximo que se pueda? ¿Quién se acuerda? Debe ser el 0,9 de la balanceada. 0,9 máximo. Entonces 40 pues está debajo del 0,9. Entonces esto sí se vale. No solo se vale, sino que lo que estamos garantizando
es que el acero pueda fluir por mucho antes de que la viga falle. ¿Qué quiere decir? Que se va a deformar mucho y eso nos va a avisar. Bueno, no quisiera entrar en detalle de cómo se saca el diagrama de momentos flexionantes y de cortantes de esta viga, pero bajo el entendido que el claro es de 8 metros y que esta carga ya trae factor de carga, entonces el diagrama de momentos sería este. Noten que es una viga simplemente apoyada, los momentos en los extremos sería 0. Es un diagrama de momentos cuadrático y el máximo momento está en el centro del claro con 32 toneladas metro. Claramente esto ya lo tienen que saber hacer. De hecho, en la tarea 1, pues la expectativa es que ustedes saquen estos diagramas de momento cortante e inclusive un diagrama de fuerzas axiales. Pero bueno, acá está, suponiendo que la X empezara aquí en 0 y llegase hasta 8, aquí está la expresión que describe cómo varía el momento a lo largo del claro de la viga. Acá está la expresión de cómo varía el cortante. Estamos usando las convenciones que usamos en México para decir si el momento es positivo o el cortante es negativo o positivo. No importa qué signo le pongan, pero sí tienen que entender a dónde están las tensiones, digamos, para armar bien la viga. Y entonces el cortante va de menos 16 a 16. ¿Se acuerdan cómo inicia el predimensionado de la viga? ¿Lo predimensionamos con base al momento o con base al cortante? ¿Quién se acuerda cómo se predimensiona? ¿Qué rige las dimensiones de la viga? Según las notas, ¿qué dice? ¿Cómo se predimensiona la viga? Bueno, pues a lo mejor no se acuerdan, pero les recuerdo. Digo, podríamos regresar a las notas, pero sé que me creen. Se dimensiona con base al momento más grande en todo el claro. Normalmente eso es lo que rige el dimensionado de las vigas de concreto, porque se acuerdan que las diseñamos para que su comportamiento quede dominado por flexión. ¿Para qué? Para hacerlas que se puedan deformar, para hacer que su comportamiento sea el más estable que se pueda. Entonces hemos dicho que nuestras vigas normalmente quedan regidas o las diseñamos para cuyo comportamiento quede dominado por flexión. Entonces básicamente quiere decir que el momento va a regir su dimensionado. Entonces me tomo el momento de 32 toneladas. Vamos a sacar cuál es la cuantía máxima que permitimos. ¿Se acuerdan que esta es la fórmula? Ya hicimos algunos ejercicios de cómo se saca la cuantía de acero balanceado. ¿Por qué hay que sacar la cuantía de acero balanceado? Porque nosotros nos impusimos que la cuantía que va a tener nuestra viga es 40% del balanceado y entonces hay que sacar el balanceado. Entonces esta fórmula ya vimos cómo se usa, nada más sería cuestión de usarla. Acuérdense que el beta 1 vale 0.85 en este caso y tendrían que entender por qué y tendrían que entender que no siempre vale 0.85, pero en este caso sí vale 0.85 y me sale que la cantidad de acero balanceada es 0.0253. Si hemos establecido que la cantidad de acero en la viga va a ser del 40% del balanceado, pues multiplicamos 0.4 por 0.0253 y entonces, con fines de diseño, la cantidad de acero que vamos a usar va a ser de 0.01. Esta metodología no es la única forma de predimensionar vigas, pero es una metodología muy poderosa y es la que les sugiero que usen en la clase. Si ustedes se acuerdan, el momento resistente de una viga surge de un par de fuerzas. Esta compresión sale de la resultante del bloque equivalente en compresión del concreto y esta tensión sale del hecho del acero longitudinal en tensión. ¿Se acuerdan que esto me da un par? Esta compresión tiene que, en flexión pura, esta compresión y esta tensión tienen que ser igual. Entonces, estas dos fuerzas me producen un momento que serían igual a cualquiera de las dos, son iguales, pero normalmente la tensión es más fácil de cuantificar. Entonces sería la tensión por Z, que aquí está el momento resistente, es la tensión en el hecho del acero longitudinal en tensión por Z, por un factor de reducción, que acuérdense, ¿cuánto vale este factor de reducción? Ya lo vimos la clase pasada, 0.9. Ahora, acá viene el truco. Esto no es exacto, pero resulta muy bien para el predimensionado. Vamos a suponer, noten que aquí estas dos rayitas sugieren que esto es aproximado, pero funciona muy bien. Vamos a ver que en la mayoría de los casos va a funcionar muy bien. Vamos a decir que la Z es aproximadamente
0.9 de D. O sea, que esta distancia, si yo pudiese establecer D, multiplicaría por 0.9 y entonces establecería esta distancia. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el momento resistente sería el factor de reducción de resistencia, la tensión. Acuérdense que esta tensión es el área de acero por Fy. ¿Se acuerdan que esta resistencia se calcula considerando que este refuerzo fluye? Entonces, el área de acero longitudinal en tensión por Fy, y en lugar de Z, vamos a suponer que esta Z va a 0.9D. Si elaboramos un poquito más esta ecuación, vamos a decir que la cuantía de acero es el área de acero normalizada por el ancho de la viga y el peralte efectivo. Entonces, esta área de acero, yo pasaría este D por D de este lado y el área de acero me queda rho BD. ¿Qué es lo que quiero de hacer? En lugar de esta área de acero, en lugar de esta de área de acero, quiero sustituir rho por BD. Quiero poner la cuantía porque la cuantía ya la conozco, ¿se acuerdan que vale 0.01? Y entonces, esta área de acero la quiero expresar en función del peralte y del ancho, que es lo que estoy buscando. Entonces, en lugar de área de acero, voy a poner rho por BD. Ahora, noten que hemos dicho que vamos a guardar una relación entre B y D de 2. Esa es una condición que nosotros estamos suponiendo. Acuérdense que este número puede valer entre 2 y 3, pero para este ejercicio nosotros queremos plantear que valga 2. Entonces, si D vale 2B, pues B vale D medios. Entonces, bajo este entendido, voy a quitar esta B y la voy a sustituir por D medios. Noten que esa es una condición que estoy planteando. Y entonces me quedaría rho, esta sería D medios por D, me quedaría D cuadrada sobre 2. Entonces noten que esta expresión, en lugar de poner el área de acero, pues estoy diciendo que es área de acero, la puedo sustituir. Esta área de acero en realidad vale la cuantía de acero por el peralte al cuadrado sobre 2. Noten que esta es la fórmula que está acá arriba. El Fy, este Fy, ahí está. Entonces, este vale 0.9. Noten que ya sustituí este en función del peralte de la viga. Este Fy lo tengo y este 0.9D, pues aquí está ese 0.9D. Entonces, si agrupamos todos estos términos, el factor de reducción de resistencia es 0.9. Por 0.9 me da 0.81. Entre 2 me da 0.405. Entonces aquí ya todos los números me dan este 0.405. El Fy, pues ahí sigue. La rho ahí sigue. Y noten que aquí tengo un D cuadrado y aquí tengo un D que me da D cúbica. ¿Por qué ha sido interesante plantear el problema de esta forma? Porque este momento resistente ya lo tengo. Este es el momento que tiene que resistir mi viga. Entonces, ese momento resistente es dato. Todo lo demás aquí es dato. La cuantía de acero ya la establecimos que tiene que valer 0.01. ¿Se acuerdan? Es 40% de la balanceada. El Fy vale 4.200 y entonces de aquí ya toda esta expresión, la única incógnita es el peralte que estoy buscando. Acuérdense que estoy dimensionando la viga. Y entonces despejo de aquí el peralte y me sale que vale 57.3. Ya dijimos que no podemos construir vigas con este tipo de dimensiones, entonces cerramos al múltiple de 10 o al múltiple de 5 más cercano, y entonces proponemos que la viga tenga 60 centímetros de peralte efectivo. ¿Quién me explica una vez que establecimos que este peralte es de 60 centímetros, por qué sabemos que el ancho es de 30? ¿Quién me dice cómo brincamos de saber que el peralte que vamos a usar es 60 a decir que el ancho de la viga tiene que ser de 30? Porque ya lo establecimos desde el inicio. Lo establecimos como condición. ¿Se acuerdan que este B tenía que ser la mitad que este D? Ya, entonces en automático sale esto. Si ya este D está, ¿cómo sabemos que el peralte vale 65 centímetros, el total? ¿Quién me dice por qué podemos decir que el peralte total es de 65? De este 60, ¿cómo llego a este 65? ¿Qué le tengo que sumar al peralte efectivo para llegar al peralte total? Recubrimiento ¿Y cuánto vale el recubrimiento? de 5.
Sí, ese no lo sacó el profe, ¿están de acuerdo? Ustedes ya lo sacaron como parte de este ejercicio, entonces le sumo los 5 y me da 65. También ya sé cuál es la cantidad de acero que le tengo que poner a la viga, porque se acuerdan que esta cuantía ya la definí. Este es 40% de ρb, es de 0.01. El ancho es B, el peralte efectivo es D, y entonces me dice que acá yo necesitaría 18 centímetros cuadrados si quiero dar la resistencia. Entonces, aquí está la sección propuesta. Ojo que tiene 30 de ancho, 60 de peralte efectivo y 65 de peralte total. Entonces, tenemos que escoger una serie de varillas que se acerquen a este 18. Entonces, acá ya sé que les sugerí que solo usen varillas de un tamaño, pero solo por fines ilustrativos. Vamos a usar 2 del 8 y 2 del 6. Noten que eso me da casi 16 centímetros cuadrados, que es un poquito más chiquito que lo que según mis condiciones del diseño se necesitan. Pero vamos a revisar si con 16 pasamos. Puede ser que no pasemos y entonces pues, ponemos una varilla más o hacemos un poquito más la viga, grande la viga. Pero de entrada, vamos a proponer una distribución de acero longitudinal en tensión, pues que se acerque a lo que las condiciones de, lo que nuestro planteamiento nos está pidiendo. Entonces vamos a poner 2 del 5 y 2 del 6. Ahí están las, perdón, 2 del 5, 2 del 8, que son estas 2 de 507, son estas 2 del 8. Y 2 del 6. Acá arriba, ¿cuál es el mínimo de acero que debo poner? ¿Por qué dice aquí que 2 del 4? ¿Quién me dice por qué no 2 del 3 o por qué no 2 del 2 y medio? Aquí, ¿por qué dice que 2 del 4? ¿Quién me explica? ¿Qué dicen las notas? ¿Cuál es la varilla más chiquita que se puede poner como refuerzo longitudinal? ¿Se acuerdan? Bueno, digo, sé que me creen, pero si fuéramos a ver las notas dirían que la barra más chica que se puede poner es del 4. Entonces acá no puedo poner 2 del 3 ni 2 del 2 y medio, porque la barra más chiquita que tengo que usar como refuerzo longitudinal dice las normas que aunque no se necesite nada, como en este caso, pongamos 2 del 4. Pero yo voy a prescribir mejor 2 del 6. ¿Quién me dice por qué, a pesar de que la norma me permitiría poner aquí 2 del 4, lo mejor es poner 2 del 6? ¿Quién me dice? Por el número de varilla que estamos ocupando. Exacto, para no estar imponiendo requisitos de construcción más complicados en la obra, porque si no, entonces tendría que tener 3 varillas diferentes. Entonces, con el afán de simplificar todo el proceso de adquisición, etcétera, etcétera, aunque la norma me permite 2 del 4, mejor vamos a usar 2 del 6 para ya nada más estar comprando varillas del 6 y del 8. Bueno, vamos a ver si la viga como la tenemos propuesta pasa. ¿Por qué tendríamos la duda de si pasa o no? Porque las condiciones de diseño simplificadas, mis suposiciones simplificatorias me dicen que requeriría 18 centímetros y yo en realidad solo puse 15.8. Entonces saco la cuantía de acero. Entonces el área de estas 4 barras es 15.8 centímetros cuadrados. ¿Se acuerdan que la cuantía se divide entre B por D? Me da 0.0088. Multiplico por Q, esto ya lo repasamos la clase pasada, perdón, calculo el Q, que es esta cuantía por FY entre FB'(C) y me da 0.1739. También la clase pasada ya vimos cómo se usa esta fórmula, o recordamos más bien cómo se usa esta fórmula porque la aprendimos en elementos de concreto. Y entonces sustituimos en la fórmula normativa y me sale que el momento resistente ya real ya de la sección tal como la estoy proponiendo es de 32.8. Noten que ese 32.8 es mayor que el 32. Quiere decir que todo el proceso, toda mi forma de ver el problema ya me llevó a una viga que tiene la cuantía de acero que estaba buscando, las proporciones que estaba buscando y el momento que estaba buscando. ¿Se acuerdan que esto tiene que tener cierta separación? No se vale pegar muchas estas varillas. Tienen que revisar el espaciamiento de min que está en las normas,
¿no? Ya lo tienen que revisar en las notas, pero acuérdense que no se pueden pegar demasiado estas varillas porque si no, entonces no se puede construir esto. Entonces, hay que revisar este de min, pero les puedo decir que el espaciamiento de estas barras es suficientemente grande para cumplir con las distancias mínimas que me pide el reglamento. Entonces, ya tengo que aquí en este punto de máximo momento requiero 2 del 8 y 2 del 6. Pero vamos a hacer un corte de varillas hacia los extremos. No que en la vida real se hiciese un corte de varillas para una viga como estas, pero vamos a ilustrar y a recordar cómo se hace el corte de varillas. Entonces, lo primero que vamos a sacar es, cuando esta sección transversal tenga solo 2 barras del 8, como pensando que vamos a cortar las 2 barras del 6. Entonces, en algún momento vamos a cortar las barras 2 del 6, las 2 verdes, y las únicas que van a correr hacia el extremo de la viga van a ser las 2 del 8. Entonces, sacamos el momento resistente del 2 del 8, es exactamente este mismo procedimiento, nada más que en lugar de ponerle todo el acero de las 4 barras, pues nada más le pongo el acero de 2 del 8. Y me sale que el momento resistente de 2 del 8 sería de 21.6 toneladas metro. Entonces, pues vamos a revisar dónde podríamos cortar las 2 barras del 6. Entonces, noten que cuando tenemos todas las barras juntas, las 2 del 6 y 2 del 8, podemos resistir un momento de 32.8. Cuando solo tenemos las 2 barras del 8, podemos resistir un momento de 21.6. Entonces, la diferencia entre este 32.8 y este 21.6 es cuando añadimos las 2 barras del 6 a la sección transversal. Entonces, podemos decir que el momento con el que contribuyen las 2 barras del 6, pues es la diferencia entre estos dos, y es de 11.2 toneladas metro. Vamos a sacar los puntos teóricos de corte. A ver, vamos a asegurarnos que entendemos cómo se sacan esos, o recordar cómo se sacan esos puntos teóricos de corte. ¿Ven esta parábola roja? Pues ya tenemos la ecuación de esa parábola roja, ¿no? Es esta, 16x menos 2x cuadrada. Voy a buscar los puntos a lo largo de la viga donde esta parábola roja adquiere el valor del momento de 2 del 8. ¿Qué quiere decir? Donde yo encuentre este punto de intersección, no sé si ven que hacia la derecha, el momento resistente, que sería 2 del 8, sería mayor que el momento actuante, que sería el que está asociado a la parábola. De este lado, si yo me voy hacia la izquierda, noten que el momento de 2 del 8 es este 21.6 y que el momento actuante siempre será, el momento que está en la parábola siempre será menor que las que me dan 2 del 8. ¿Qué quiere decir? Que de este punto hacia la derecha y de este punto a la izquierda es suficiente con tener 2 barras del 8. Noten que cuando en este punto o en este punto yo me muevo entre estos dos puntos, entonces ya la parábola excede mi momento de 2 del 8 y entonces ahí ya necesito las 2 del 6. Entonces, los puntos teóricos de corte, pues se da cuando esta parábola asuma el valor que me da el momento resistente de 2 del 8. Y entonces, pues aquí está. Y resuelvo esta ecuación y obtengo que los puntos teóricos de corte serían 1.7 y 1.63. Entonces sería este 1.7 y este 6.3. Pero yo no puedo cortar las barras aquí en este punto teórico de corte. Nuestras normas no lo permiten. Me dicen que tengo que revisar 2 condiciones. ¿Quién se acuerda cuáles son esas 2 condiciones? Que me las digan en palabras y luego acá ya las revisamos numéricamente. Pero ¿quién se acuerda nuestra norma? ¿Cuáles son las 2 condiciones que hay que revisar antes de cortar las barras? ¿Cuáles son esas 2 condiciones? ¿Qué me dice? Todo esto es de elementos de concreto, por cierto. Una era de revisar que haya 40 diámetros, ¿no? No, ¿Sí era esa o no? son otras 2. A ver quién me dice. Que tiene que recorrer mínimo un peralte, ¿no? Exacto. A partir del punto teórico de corte, tiene que recorrer un peralte. ¿Están de acuerdo que esta flechita de 60 centímetros
y esta otra flechita azul de 60 centímetros, lo que me están diciendo es que tengo que correr un peralte a partir de estos puntos teóricos de corte. Entonces, esa es la condición 1 que tengo que revisar. ¿Cuál es la segunda condición? ¿Quién se acuerda qué otra condición nos pide la norma que revisemos? ¿Qué se tiene que dejar a partir del punto de máximo momento? O no se tiene que revisar, no se tiene que dejar nada. A ver, les doy una pista. En el punto de máximo momento la viga tiene que fluir. El acero longitudinal en tensión tiene que fluir. ¿Cómo garantizamos que el acero longitudinal en tensión fluya? ¿Qué tenemos que dejar? ¿O no dejamos nada? ¿Cómo se llama aquella longitud de barra que tenemos que aportarle una barra para que pueda fluir? Aportarle a manera de anclaje. ¿Quién se llama? ¿Cómo se acuerda esa longitud? Bueno, pues será cuestión de que repasen un poquito. Se llama longitud de desarrollo. Entonces, ¿se acuerdan que a partir del punto de máximo momento tengo que dejar una longitud de desarrollo y a partir del punto de teórico de corte tengo que dejar un peralte efectivo? Entonces, el punto de máximo momento está al centro del claro. ¿Se acuerdan que esto mide 8 metros? Entonces, a los 4 metros, por lo menos la barra tendría que recorrer una longitud de desarrollo hacia la derecha y una longitud de desarrollo hacia la izquierda. Ahorita vemos por qué esa longitud de desarrollo vale 67.2, pero si yo reviso cuánta es, digamos, cuál es la condición crítica, qué condición me da lugar a una condición más estricta en términos del corte, pues es esta. Y casi siempre rige esta. Dejar a partir del punto teórico de corte 60 centímetros. Entonces, no sé si ven que a este 6.3 le voy a tener que sumar este 60 y puedo entonces cortar la barra a 6.3 más 0.6 a 6.9. 1.7 menos 0.6 a 1.1. Entonces, noten que la barra se cortaría a 1.1 y a 6.90. Ya está tomado en cuenta todo. Acuérdense que hay dos barras del número 6 que tenemos que correr hasta los extremos. Y aunque esta no se necesita, acuérdense que la norma me pide que ponga por lo menos 2 del 4. Ya explicamos por qué vamos a poner 2 del 6. Y acuérdense que estas barras tienen que ir a todo lo largo porque si no, no entran, no podemos acomodar los estribos, ¿no? Pues aunque no se necesite, por lo menos tenemos que poner 2 barras de acero longitudinal en este lecho superior. Ya explicamos por qué vamos a usar del 6. Aquí está el corte de las 2 barras del 6, ya tomando en cuenta esto de que avance un peralte efectivo más allá del punto teórico de corte. Y aquí están las que no se cortan, que son las 2 barras del 8 que tienen que llevarse hasta los apoyos. Ahora, aquí está el cálculo de la longitud de desarrollo básica. Y se acuerdan que luego de la longitud de desarrollo básica había que corregir por algunos factores antes de sacar esta longitud de desarrollo de 67.2. Entonces, a ver, según lo que vimos en elementos de concreto, esta longitud de desarrollo básica es la mayor de estas dos. Noten que DB es el diámetro de la varilla, que las que estoy cortando son barras del 6, entonces este 1.9 sería el diámetro de la barra del 6, el FY es 4200, el F'C vale 250 y este me da 55.5 centímetros. Por esta condición, AB, ¿quién se acuerda qué es esta AB dentro de esta fórmula? ¿Es el área de la barra? ¿Ok? Y una barra del 6 es de 285. El FY, 3. A ver, aquí sí tienen que hacer un esfuerzo bastante fuerte de recordar qué es este C. Para este ejercicio estamos diciendo que vale 3, pero ¿quién se acuerda qué es este C? Es una profundidad, ¿no? Es la menor de dos distancias. ¿Quién se acuerda qué distancias hay que considerar para sacar este C? Estamos hablando de este lecho inferior porque estamos cortando estas barras del 6. Entonces, esa C es la menor de dos distancias.
¿cuáles dos distancias se tienen que tomar en cuenta para estimar ese C? Creo que de la varilla hacia el paño de la viga, ¿no? De recubrimiento. Ese es uno, que serían 5 centímetros. ¿Y cuál sería el otro? Entonces, tendríamos que ver de aquí a acá, vale 5 centímetros. Entonces, no. Bueno, ese es uno de los dos. ¿Y cuál sería el otro? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es La distancia que hay entre varillas. la distancia entre varillas? Si se acuerdan, esto vale 30 centímetros. Este recubrimiento vale 5 y este recubrimiento vale 5. Entonces, ¿cuál es la distancia entre la barra roja y la barra roja? ¿Quién me dice? Acuérdense, el ancho total es de 30. Y acá le tengo que quitar un recubrimiento de 5 y acá otro de 5. Entonces, ¿cuál es la distancia entre la roja y la roja? ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? 20 centímetros. 20. Entonces, si yo tuviera que sacar, si más o menos pusiera la misma distancia a todas estas barras, ¿cuál sería la distancia que separaría cada una de esas barras? 5 centímetros. A ver, si son 5 y 5 son 15, no cubro los 20. Entonces, ¿cuánto tengo que espaciar estas para cubrir los 20? ¿Cuánto valen estas distancias? ¿Quién me dice? Serían de 6.66. Exacto. Es 20 entre 3, ¿están de acuerdo? Entonces, en realidad, porque eso sería muy difícil, pues le pediríamos al constructor que acá deje 6, 7 y 6. 6 y 6, no, serían 7, 7 y 6. 7 y 7, 14 y 6 serían 14 y 6 son 20. Entonces, esta sería de 7, esta sería de 6 y esta sería de 7. Pero no sé si ven que la distancia más chiquita entre las dos barras es de 3. Y no se toma en cuenta la distancia entre las barras, sino la mitad de la distancia entre las barras. Entonces, las dos cantidades que tenemos que revisar son los 5 centímetros de recubrimiento y la mitad de este 6, que serían 3. Y me quedo con el número más chiquito, que sería ese 3. El KTR, si se acuerdan, depende de la cuantía de refuerzo transversal, pero ahorita no sabemos cuánto vale ese refuerzo transversal. Entonces, ahorita lo podemos despreciar y decimos que vale 0. Y el F'C vale 250 y esto me da 84. Noten que de estos dos valores me tengo que quedar el más grande como longitud de desarrollo básica, que es de 84. Y luego este 84, que es la longitud de desarrollo básica, lo tengo que multiplicar por una serie de factores correctivos. Entonces, me quedo con el más grande de estos y lo multiplico por una serie de factores correctivos. Acuérdense que en circunstancias normales vamos a considerar dos factores correctivos. ¿Quién se acuerda cuáles son y cuánto vale? Para pasar de la longitud de desarrollo básica a la longitud de desarrollo, ¿quién se acuerda de cuáles dos factores correctivos usamos? ¿No es si está bien confinado o mal confinado? Ese es para ganchos, pero para barras rectas no. Había algo en cuanto a la cantidad de agua y aire que se acumulaba por debajo de la barra. ¿Quién se acuerda cómo se reflejaba eso en este factor correctivo? Que En si las barras longitudinales ocupamos el 1.3 y estaba a más de 30 centímetros, ¿no? Exacto. Entonces, usamos ese factor correctivo de 1.3. A ver, vean si hay más de 30 centímetros de concreto colados bajo las barras. ¿Usamos ese 1.3 o no? Dice su compañero, si colamos más de 30 centímetros de concreto debajo de las barras, tenemos que corregir por un factor de 1.3. Ese era uno de los dos factores. Aquí estamos colando más de 30 centímetros de concreto debajo de las barras. No. No, profesor. Entonces ese 1.3 no aplica. Este es el otro factor correctivo, que a veces vale 0.8 y a veces no se aplica.
¿Cuándo aplica el factor de 0.8? ¿Quién se acuerda? ¿De qué depende de si ponemos ese factor de 8 o no lo ponemos? Bueno, Es que a ver, ¿la escuchó? varíes de número de 6 o mayor. Exacto. Si la varilla es del 6 o más baja, usamos este factor correctivo de 0.8. Si es mayor del 6, entonces ya no entra este factor correctivo. Pero están de acuerdo que esta barra es del 6, entonces clasifica como del 6 o más chica, y entonces entra este factor correctivo. Bueno, total que esto me da 67.2 centímetros, pero a pesar de que ya invertí tanto esfuerzo en calcular este 67.2, no sé si ven que rigió el otro criterio, y casi siempre va a regir el otro criterio. Entonces decíamos que podríamos refinar los cálculos una vez que saquemos el refuerzo transversal para calcular este KTR. Pero como casi nunca rige este criterio, pues nunca vale la pena hacer este cálculo, porque a pesar de que no tomemos en cuenta este término, que haría más chiquita esta longitud de desarrollo, esta condición de esta longitud de desarrollo casi nunca rige. Entonces no vale la pena refinar los cálculos de esta longitud de desarrollo básica. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que está bastante bien suponer que es 0, porque suponer que 0 es conservador me va a dar una distancia más grande para esta longitud de desarrollo, pero a pesar de que esta distancia salga más grande, casi nunca rige. La que rige es correr las barras un peralte efectivo más allá del punto teórico de corte. Bueno, pues entonces aquí ya está esto. Solo tienen que acordarse, y lo mencionamos la clase pasada, que este refuerzo del lecho inferior siempre se tiene que anclar, aunque los cálculos sugieren que no lo anclemos, que este siempre lo tenemos que anclar. Y tenemos que anclar por lo menos 1/3 del refuerzo longitudinal, que en este caso se cumple a cabalidad. Entonces ya tenemos nuestro refuerzo longitudinal, ya tenemos dimensionada la viga y ya tenemos cómo va a ir variando el refuerzo longitudinal a lo largo de toda la viga. Y ahora hay que ponerle estribos, y eso lo vamos a hacer conforme a lo que aprendimos en elementos de concreto. Primero vamos a revisar si se corta más del 33% del acero longitudinal. ¿Quién se acuerda por qué se revisa si en el corte de barras se cortó más del 33% del acero longitudinal? ¿Eso en qué afecta? Cuando cortamos tanto acero, introducimos tensión aquí, en esta zona, y entonces introducimos tensión, ¿qué es lo que estamos preocupados que se afecte? ¿Quién se acuerda? A ver, les recuerdo, cuando cortamos mucho acero longitudinal, inducimos tensión ahí en el corte. Bueno, siempre inducimos tensión, pero cuando cortamos mucho acero longitudinal, pues inducimos una tensión relativamente grande. ¿Se acuerdan que la capacidad que tiene el concreto para tomar corte, pues depende de qué tanta tensión hay acá? Entonces, cuando cortamos más del 33%, castigamos la resistencia en corte del concreto. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahorita estamos tratando de establecer cuántos estribos le vamos a poner en la viga. Y entonces necesitamos saber con cuánto corte contribuye el concreto para que podamos entender cuántos estribos vamos a poner. Entonces, si se acuerdan de sus notas de concreto reforzado, de elementos, dice que cuando cortamos más del 33% del acero longitudinal, que en este caso sí sucede, estamos cortando 2 barras del 6 sobre un universo de 2 del 6 más 2 del 8. Y eso representa 36%. Estamos cortando 36% del acero. Entonces, si cortamos más del 33, y entonces tenemos que castigar en estas secciones transversales, donde estamos cortando las 2 del 6, tenemos que castigar la capacidad en corte del concreto. A ver si se acuerdan de esto. Ahora ya vamos a calcular los estribos. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Y que primero hay que revisar la esbeltez de la viga. Si se acuerdan,
el cálculo de la capacidad resistente del concreto en la sección transversal depende de si la viga es esbelta o no. Entonces les puedo decir que sí se cumplen con las condiciones de esbeltez, pero les pediría que se aseguren que entienden esto. Entonces vayan al curso de elementos de concreto, a sus notas, y revisen cuáles son las condiciones de esbeltez. Y van a ver que esta viga sí satisface esta relación de esbeltez para usar estas expresiones. Si se acuerdan, hay dos expresiones que dependen de la cuantía de acero longitudinal, si es menor o no a 0.015. En este caso, acuérdense que las 2 del 8 y 2 del 6 me da una cuantía de acero de 0.0088. Hola, profe. Oiga, la tarea solo son con diagramas de cortante. A ver, ahorita platicamos de la tarea justo terminando este ejercicio. Noten que en todo lo largo de la viga la cuantía de acero va a ser menor que 0.015. Entonces aplica esta expresión. El FR, si ven las notas de concreto reforzado, para resistencia en corte es de 0.75. Más 0.20 por 20 por ρ. Noten que este cálculo ya lo tenemos antes. La cuantía que representa 2 del 8 y más 2 del 6 para nuestra viga es de 0.0088. F'C vale 250, el B vale 30, el D vale 60, y entonces nos sale que vale 8. Por aquello de que cortamos más del 33% del acero, hay que castigar la resistencia de la viga. Se reduce en 30% la capacidad en cortante de la sección transversal de concreto. Entonces, si multiplico este 8 por 0.7, que implica reducir en 30% la resistencia de la viga en corte, me sale que el concreto resiste 5.6 toneladas. La puro concreto de la sección transversal. Pero ¿se acuerdan que va a haber otra porción de la viga donde solo hay 2 del 8? O sea, hay de aquí de 1.10 a 6.90, la viga tiene 2 del 6 y 2 del 8, que es lo que acabamos de calcular. Pero noten que hay porciones de la viga donde una vez que se corten las 2 del 6, pues nada más corren las 2 del 8. Entonces también hay que calcular la resistencia del concreto en esa porción donde solo corren 2 del 8. La cuantía de acero es 0.0056. La resistencia del concreto es de 6.7 toneladas, la reducimos en 30%, que quiere decir multiplicar este número por 0.7, y me da 4.7. Miren, pues aquí está el diagrama de cortante resistente contra el cortante actuante. El rojo es el cortante actuante. Y este que está en azul clarito es el cortante resistente sin castigarlo todavía por la reducción del 30%. Noten que el cortante resistente vale o 8 o 6,7. Vale 8 cuando hay 2 varillas del 8 y 2 del 6, y vale 6,7 cuando solo hay 2 varillas del 8. Entonces noten que aquí vale 8, ahí está 8, hasta que se corte la varilla. Si se acuerdan, este corte está en 6,9. No, aquí está en 6,9. Entonces, antes del corte, vienen 2 varillas del 8 y 2 del 6, que me dan esta resistencia de 8, y después del corte ya solo corren las 2 del 8, que es una resistencia de 6,7. Entonces, ahí está la resistencia del concreto, y aquí está el cortante actuante. No sé si ven que hay una porción de la viga que con el puro concreto tomamos el cortante actuante, pero hacia los extremos, y eso ya lo habíamos discutido en las unidades pasadas, el cortante actuante es más grande que el cortante resistente del concreto. ¿Qué significa eso? Que el cortante actuante sea más grande que el cortante que resiste el concreto. ¿Quién me dice qué? ¿Cuáles son las implicaciones para esta zona de la viga? ¿Qué hay que hacer? Los estribos. Poner estribos para subsanar esta deficiencia. Pero antes de poner los estribos, tenemos que castigar, reducir estas en 30%. Entonces, no sé si ven que aquí hay un diagrama de cortante resistente del concreto que está en azul, y luego aquí en morado hay una reducción de 8 a 5,6 y de 6,7 a 4,7. Entonces, de 8 a 5,6, ¿y cuál era el otro?
de 6,7 y de 6,7 a 4,7. Entonces, en realidad la diferencia que tengo que subsanar no es del rojo al azul claro, sino es del rojo al morado. Porque el morado ya tome en cuenta que reduje, o corté más del 33% del acero longitudinal. Y acuérdense que este castigo solo se da a un peralte efectivo a los dos lados del corte. Entonces, si el corte fue en 6,9, corro un peralte hacia la derecha y corro un peralte a la izquierda, y solo en esta zona es donde se castiga la capacidad resistente del concreto. Entonces, la pregunta, ¿quién me dice cuál es la mayor diferencia que yo tengo que subsanar con los estribos? La mayor diferencia entre el cortante actuante y el cortante resistente. ¿En qué punto de la viga encontraríamos eso? En los apoyos. Pero ¿por qué dice aquí? ¿Qué representa esta zona como sombreada en verde? ¿Hay algo que dicen nuestras normas? Que no se vale que falle en corte la viga. ¿Cuánto tengo que dejar antes de revisar la falla en corte? ¿Se acuerdan? Las normas dicen que hacia los meros extremos la viga no puede fallar en corte. Entonces dice que del extremo deje una distancia y que a partir de esa distancia revise la posibilidad de falla en corte. Pero en esta zona sombreada las normas presumen que no va a haber falla en corte. Entonces, dos preguntas: ¿cuánto es esta distancia y por qué las normas presumen que aquí no puede haber falla en corte? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué no puede haber falla en corte hacia el extremo de nuestras vigas? ¿Se acuerdan hacia el extremo de una viga que se apoya? ¿Qué tipo de esfuerzos se desarrollan en ese extremo cuando una viga se apoya sobre un apoyo? Bueno, habría que repasar las notas de elementos de concreto, pero cuando una viga se apoya en el apoyo, se establece como un bulbo de compresión en esa zona. Hay una zona de precompresión y la falla en corte en el concreto se da en tensión. ¿Se acuerdan que es tensión diagonal? Entonces, esa zona de precompresión que existe en donde la viga se apoya impide que la viga falle exactamente en los extremos. Entonces, la norma dice que dejemos un peralte efectivo antes de revisar la falla en corte, porque del apoyo o del paño del apoyo hacia un peralte efectivo, la viga no puede fallar en corte. Entonces, si abarcamos estos 60 centímetros, notamos que el cortante actuante es 13,6 y el cortante que aporta el concreto es 4,7. Entonces, la mayor diferencia que deben subsanar los estribos es de 8,9. Y entonces, con eso ya tenemos forma de saber cuántos estribos poner. Entonces, ¿se acuerdan que íbamos a poner estribos del 3? Aquí estamos especificando que son de 2 ramas. El área de los estribos es de 2 por punto 71. ¿Qué quiere decir este 2 por punto 71? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos que esta área en corte es de 2 por punto 71 para estribos del 3? ¿Qué representa esto? Son los dos lados del estribo, ¿no? Los dos lados verticales. Exacto. Los dos lados verticales. El área de este estribo del 3 es de 0,71 y el área de este estribo del 3 es 0,71. Entonces, el área de refuerzo transversal que va a cruzar la sección transversal es 2 ramas del 3, que es 1,42. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Yo quiero sacar este S suponiendo que yo conozco cuánto es este cortante que tienen que aportar los estribos y lo acabo de calcular. Acabo de calcular que los estribos necesitan en la zona más crítica de la viga aportar 8,9 toneladas. Entonces, ese sería lo que estoy buscando y este sería 8,9 toneladas. Esta es la resistencia que deben aportar los estribos.
Entonces el FR es de 0.75, el área en corte de refuerzo transversal es 1.42, el FY es 4.200, nuestro peralte efectivo es 60. Noten que este 8.9 toneladas ya lo pasé dividiendo para acá y este S ya lo pasé para acá. Y me sale que la separación es de 30.2. Y entonces cierro este 30.2 a 30 centímetros y yo podría colocar estribos a 30 centímetros cubriendo toda esta zona donde el cortante actuante es en la sección es mayor que el cortante que me da el concreto. Yo podría ajustar las separaciones, pero no se hace eso, se usa una sola separación en los extremos. Entonces, ya que saqué este 30, puedo decir que tengo que poner suficientes estribos a 30 centímetros para cubrir esta zona, repito, donde el cortante actuante es mayor que el cortante que me da el concreto y entonces se necesitan estribos. Entonces, para este ejercicio, me daría suficiente para con 6 estribos, cubrir toda esta zona crítica. Noten que eso me dejaría, una vez que con 6 estribos cubro esta zona y esta zona, tendría que diseñar los estribos para la zona central de la viga. Pero no sé si ven que en la zona central de la viga, la resistencia del concreto es mayor que el cortante actuante. Oigan, ¿y cuando el cortante resistente es mayor que el cortante actuante, no se ponen estribos? ¿O sí se ponen? ¿Quién se acuerda? Sí se pone. Sí se ponen, aunque según nuestros cálculos el concreto tenga mayor capacidad en corte de lo que las cargas le están exigiendo a mi viga, de todas maneras tengo que poner una cuantía mínima de estribos. Y entonces, si se acuerdan, esa zona mínima, esa cuantía mínima sería, la sacaríamos de esta fórmula. Entonces yo quiero sacar este S para saber en la zona central de la viga a cuánto debo separar mis estribos. El B ya lo tengo, es de 30 centímetros, el F' es 250, el punto 3 es de fórmula, el F ya es de 4200. Entonces voy a despejar el S, el F ya va a pasar multiplicando para arriba y el punto 3 F' CB van a pasar dividiendo. ¿Qué área voy a usar como área mínima? Pues voy a usar el mismo 1.42. ¿Por qué? Porque quiero seguir usando estribos del 3 hacia la zona central de la viga. ¿Por qué quiero usar estribos del 3? Pues porque si ya estoy usando estribos del 3 en los extremos, no le voy a poner, no voy a torturar al constructor diciéndole, miren, en los extremos pones estribos del 3 y al centro puedes poner estribos del 2,5. No. Vamos a comprar puras barras del 3 para fabricar todos los estribos. Entonces, aunque la norma estrictamente en esta zona me permitiría usar estribos del 2,5, no tiene caso porque yo voy a prescribir que todos los estribos en mi obra sean del 3. Entonces, por eso estoy usando que esta área en corte pues sean las mismas dos barras del número 3 como refuerzo transversal. Y me sale que en el centro del claro, en esta zona donde el concreto resiste más que el cortante que demandan las cargas, yo podría separar mis estribos hasta 41.9 centímetros, pero los voy a seguir manteniendo en 30. Nuestras normas exigen que nunca, 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 bajo ninguna circunstancia, los estribos rebasen de D medios. Si se acuerdan, D vale 60, 60 entre 2 me da 30. Entonces, aunque estrictamente, según esta fórmula de acero cortante mínimo, yo podría separar los estribos en el centro del claro a 42 centímetros, la norma pone un requisito complementario que nunca los estribos estén separados a más de D medios, que me da 30. Noten que aquí estoy diciendo entonces que en los extremos los separo a 30, por condición de que los estribos no puedan exceder de D medios, también están separados a 30 en el centro del claro, que quiere decir que en toda la viga los estribos van a estar separados a 30. ¿Quién se acuerda por qué la norma nos impone este requisito que la separación de los estribos nunca rebase de D medios? ¿Quién se acuerda cuál es la razón física por la cual nuestras normas imponen este requisito? A ver quién se acuerda.
¿Qué garantizamos cuando la separación de los estribos no rebasa de D medios? Que no se pueda formar una grieta diagonal que no quede cruzada por un estribo, ¿no? Lo que nos garantiza esa distancia es que siempre que se abre una grieta diagonal en el concreto, ¿se acuerdan que son grietas a 45 grados? Siempre hay un estribo que cruce esa grieta y controle entonces el ancho de grieta. Entonces, bueno, repito, por resistencia, en los extremos, los estribos deben ir separados en 30. Hacia el centro del claro no se necesitan estribos, pero la norma dice que hay que cumplir con este requisito que me daría 40 centímetros de separación. Pero las normas dicen que en ningún punto de mi viga, que además de este requisito de cortante mínimo, revise que en ningún punto de mi viga los estribos estén separados a más de D medios para que no se pueda formar una grieta diagonal en la viga que no quede cruzada con un estribo. Y entonces eso me regresa a 30. Como acá me dio 30 y acá me dio 30, entonces toda la viga queda con estribos del 30, tal como está aquí pintado el estribo, con 2 ramas del 3. Y finalmente, si se acuerdan, hay que revisar 2 condiciones extras, porque si el cortante actuante de la viga rebasa de este número, hay que cerrar los estribos a D cuartos, que en este caso sería 15 centímetros, y si el cortante en cualquier punto de la viga rebasa este número, no se acepta la viga. Entonces, pues, este número es 32 y el cortante más grande en toda la viga es de 16 toneladas, ¿no? Si yo veo el diagrama de momentos, el cortante más grande en toda la viga es de 16. Entonces, en ningún punto de la viga se satisface esta condición, entonces no necesito cerrar los estribos en ningún punto de la viga a 15 centímetros. Pero si existiese un punto de la viga donde el cortante actuante rebasara de 32 toneladas, en lugar de usar estos 30, alrededor de ese punto donde se excede el 32 toneladas, yo tendría que cerrar los estribos a 15. Y si en algún punto de la viga se excede 53, digo, claramente si no se excede el 32, pues tampoco se excede el 53. Pero si en algún punto de la viga el cortante actuante excediera de 53, entonces no se aceptaría la viga y tendría que hacerla más grande para poder acomodar los cortantes. Bueno, todo esto que acabamos de hacer aquí, lo tienen que hacer en la tarea, pero para el problema que viene en el enunciado de la tarea. Entonces, antes de ir a ver la tarea, quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda de cómo se dimensionó esta viga, porque esto es lo que, pues, cuando vean una viga en este curso, pues esto es lo que tienen que revisar. Noten que la dimensionamos. A ver, bueno, resumamos los pasos. Me dieron las cargas y con las cargas yo saqué los diagramas de momento y cortante. Con base en el diagrama de momento yo encontré cuál es el punto de máximo momento y dimensioné la viga. Una vez dimensionada la viga, también encontré cuál es el acero que se requiere la viga en su punto de máximo momento. Entonces ya tengo mi viga con sus dimensiones, ancho, peralte efectivo y peralte total, y ya sé cómo es el acero longitudinal en la zona de máximo momento. A partir de ahí planteo cortes. ¿Cómo se plantean los cortes? Pues se plantea el diagrama de momentos, se encuentran los puntos teóricos de corte y se deja correr el acero un peralte efectivo más allá de los puntos teóricos de corte. Hay otra condición, pero esa condición casi nunca rige. Entonces, casi siempre encuentra los puntos teóricos de corte y corre un peralte efectivo el acero más allá y planteo mis cortes. Noten entonces que a estas alturas ya tendría mi viga con el acero longitudinal a lo largo de todo el claro. Y todos los ejercicios que hagan, pues tiene que ser en este orden. Y luego le pongo estribos. Para eso tengo que hacer 2 cosas. Primero, revisar si se corta más del 33% del acero de tensión, porque eso me va a ayudar a establecer cuánto cortante contribuye el concreto a las diferentes secciones transversales de mi viga. Y entonces, una vez, ya sea sin castigar o castigado, según se corte más o no del 33% del acero longitudinal en tensión, grafico el cortante actuante o el cortante que producen las cargas en mi viga contra el cortante resistente del concreto.
en este caso con su castigo. Y busco la diferencia más grande entre el cortante actuante y el cortante resistente. Y con base en esta parte, que podríamos decir que es la parte crítica de la viga, que siempre está hacia los apoyos, ¿se acuerdan que eso lo discutimos las clases pasadas? Siempre hacia los apoyos yo voy a tener que cerrar estribos porque ahí está la máxima diferencia entre el cortante actuante y el cortante que me aporta el concreto. Una vez que establezca estribos, cuento suficientes estribos para cubrir esta zona. Y luego entonces voy a tener una zona central o una zona alejada de los apoyos donde teóricamente no se necesitan estribos. Pero me acuerdo que mi norma me pide que ponga estribos y entonces pongo la mínima cuantía de estribos, revisando que en ningún lugar de la viga se rebase la separación de D medios. Y luego reviso estas dos condiciones para ver si en algún punto de la viga todavía necesito cerrar más los estribos a D cuartos, o si incluso la viga no se acepta, no es suficientemente grande en relación a las cargas en los fuerzas cortantes que actúan en ella. Bueno, pregunta, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Están muy callados, jóvenes. Digo, más allá de que vean el video con mucha calma, ¿cómo ven? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, pues donde nos vamos a asegurar si de veras está todo bien o no, pues a dónde creen que sea. En las tareas, ¿no? Ahí es donde siempre, pues, perdón, ahora déjenme ver dónde está el enunciado de la tarea 1. Ah, perdón, estos enunciados los voy a ir subiendo ahí al mismo enlace donde está todo el resto del material del curso. Entonces, acabamos de resolver el ejemplo 2.4, entonces subo para que puedan bajar el archivo y revisar con lupa todo, ¿no? Pero más allá de todo, necesitamos que resuelvan la tarea 1. Ah, perdón, yo metí esto en una hoja de PowerPoint, espérame tantito. Me acuerdo que como íbamos a tener esta discusión, acá está. Entonces, la tarea 1 es esta estructura, y la parte 1 dice que para la estructura mostrada en la figura, dimensione y diseñe una sección rectangular que satisfaga de una manera razonable los requerimientos de resistencia y de flexión a lo largo de toda la viga. Entonces, hay que dimensionar la viga. Noten que estamos ahorita hablando de la viga. Para que tenga suficiente resistencia, o sea, tenga suficiente acero longitudinal y estribos, muy parecido a lo que acabamos de hacer ahorita, pero además vamos a revisar la condición de deflexión, que quiero discutirla con ustedes. Bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con resistencia ya pueden diseñar la viga. ¿Por qué? Porque si yo les digo que dimensionen la sección de tal manera que la cuantía de acero no exceda 40% de la cuantía de acero balanceada, pues eso es lo que acabamos de hacer para el ejercicio que acabamos de resolver. Entonces, tendrían que plantearlo hasta para el mismo límite de 40%, pero si yo acá les pongo 30 o 20 o 60, ustedes con lo que aprendimos hoy deberían poder dimensionar una viga con la cuantía de acero que se les pida. Noten que tendrían que establecer una relación entre el ancho y el alto de la viga, entre B y D. Para el ejercicio yo usé 2, pero ustedes noten que podrían usar hasta 3, pero no les recomiendo que usen una viga más peraltada o cuya relación D contra B exceda de 3. Entonces aquí pueden jugar un poquito con eso. Incluso pueden platicar entre ustedes. No se vale que al final de cuentas copien la tarea. Pueden discutir todo lo que quieren en cuanto al planteamiento de la tarea, pero los resultados y la entrega de la tarea es individual, y yo espero ese esfuerzo individual de cada uno. Eso no quiere decir que podamos discutir todas estas cosas en la clase o que por fuera de clase ustedes discutan con alguien más de, oye, ¿qué relación será buena, no? Pero no se vale que se copien los resultados igualito, ¿no? Ahora, determine el acero longitudinal de la viga, considerando que la viga está simplemente armada.
¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes dimensionen la viga pueden ignorar el acero en compresión, que es exactamente lo que acabamos de hacer. Dice que su propuesta debe satisfacer los requerimientos de recubrimiento libre y separación mínima de las barras. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que calcular cuánto vale el recubrimiento libre y tienen que calcular cuánto es el recubrimiento total. Para el ejercicio que acabamos de resolver es de 5 centímetros, pero probablemente para la viga de la tarea van a necesitar estribos más grandes y barras más grandes. Digamos que para la tarea no sería sorpresivo que terminen usando barras longitudinales del 10 y estribos del 4. Entonces, el R ya no van a ser 5 centímetros. Si ustedes ponen 5 centímetros, ahorita les comento cuando hay que entregar la tarea, tienen que calcular el R. Dice que plantea un corte de varillas del refuerzo longitudinal, así como su anclaje en la columna. En realidad, en una estructura así no se cortaría el acero, pero yo quiero que corten el acero nada más para revisar que tienen la capacidad de entender cómo se corta el acero. En la vida real, en esta viga no cortaría el acero, pero yo quiero, como parte de la tarea, que aunque sea artificial, corten una vez el acero longitudinal para asegurarme que entienden cómo se corta. Y luego determine el acero, perdón, les decía que estribos del 4, no es cierto. Aquí les pone como condición el enunciado que usen estribos del 3. Entonces, lo más lógico sería que tengan que usar barras longitudinales más grandes del 8, sencillamente porque van a necesitar barras muy grandes. Pero igual si pueden resolver la viga con barras del 8, ahí no hay una limitación. Donde sí hay una limitación es que se pide que los estribos utilicen estribos verticales del 3. Bueno, entonces para el siguiente viernes necesitan tener diseñada la viga. Ojo que todo en términos de resistencia ya pueden diseñar la viga. Pero la cosa que es muy importante es que entiendan cómo se calcula esta deflexión. Entonces, para el próximo viernes también tienen que haber por lo menos planteado en la tarea cómo calcularían esta deflexión. Entonces, tener un tamaño preliminar de la viga para que en forma similar al ejercicio la viga tenga las cualidades que se buscan, así igualito que en este ejercicio, nada más que ustedes tienen que establecer el diagrama de momentos. Y la otra es que para el siguiente viernes me tienen que decir cómo calcularían la deflexión en la viga, porque van a tener no solo que la viga debe cubrir con sus condiciones de estado límite de seguridad, sino se acuerdan que también tiene que cumplir con estado límite de servicio, y entonces ahí vamos a recordar cómo calcular la deflexión, y vamos a tener que repasar las notas de elementos de concreto de cuál es la deflexión aceptable. Bueno, entonces, primera parte, ustedes tienen que diseñar la viga por resistencia. Noten que la viga tiene un volado de 6 metros. Ya, ¿cuál es la condición crítica? Perdón, no sé si fui claro. Para el siguiente viernes, tiene que estar diseñada la viga y tienen que tener un planteamiento de cómo se calcularía, cuánto se deflexionaría la viga por acción de esta carga. Preguntaría a ustedes, ¿dónde es la posición crítica de esta carga de 40 para diseñar esta estructura? En la orilla. Exacto. En la orilla, porque en la orilla se maximizan los momentos. ¿Se acuerdan que el tamaño de nuestros elementos de concreto quedan regidos por el momento? Eso es lo que hemos dicho, siempre ve dónde está el momento más grande y entonces dimensiona la viga conforme a ese momento. Entonces, la situación más crítica de la viga es cuando haya el momento más grande. No sé si ven que el momento más grande de la viga, ¿dónde va a estar? ¿Quién me dice? A ver, déjame poner aquí a anotar. Bueno, la corrección. ¿Están de acuerdo que el momento, el momento más grande de la viga va a estar aquí siempre? ¿Y cuándo es el momento más grande? Pues si la carga está aquí bien cerquita, esta fuerza por esta distancia va a ser muy chiquita y este momento va a ser muy chiquito. Pero si yo me traigo esta carga de 40 toneladas acá, no sé si ven que tengo 6 metros.
Y entonces aquí tengo, en esta sección que estoy pintando aquí, un momento enorme de 40 por 6, 240 toneladas metro. Entonces, noten que el hecho de que la carga esté acá va a originar un momento de acá. ¿Y cómo sería esto? Híjole, qué mal, perdón. Bueno, perdón, este es como el esqueleto de esta. ¿Cómo sería el diagrama de momentos? A ver, ¿todos pueden anotar o no? A ver si alguien puede anotar. Hay una, ahí dice por anotar, si alguien puede dibujar aquí, ¿cómo sería el diagrama de momentos? Ay, chihuahuas, perdón. Bueno, ¿cómo sería el diagrama de momentos en la vida? ¿Quién me dice? O si no pueden anotar, díganme con palabras, ¿cómo sería el diagrama de momentos? ¿Cuánto vale el momento aquí? 0. ¿Sí? ¿Y cómo crece el momento del extremo hacia aquí al apoyo? ¿Cómo sería ¿Sería de forma lineal? Pues sí, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto entonces valdría el momento aquí en esta parte? 240. Ok, esta carga no tiene... Noten que estamos despreciando el peso propio de la viga. En la vida real habría que tomarlo en cuenta, pero no quiero... tendrían que iterar como 2 o 3 veces si tomásemos en cuenta el peso propio de la viga. Entonces vamos a despreciarlo, aunque en este ejercicio no... Quiero que quede muy claro que no es despreciable el peso propio de la viga, pero no se los voy a pedir que lo tomen en cuenta para que no iteren, ¿no? Entonces, vamos a despreciar el puro peso, el propio peso de la viga, y entonces efectivamente sería 40 por 6, aquí serían 240 toneladas metro. ¿Cómo sería el diagrama de momentos en la columna? A ver, con muchísimo cuidado. Aquí yo tendría un momento en la parte de 240, ¿están de acuerdo? Aquí no hay un quiebre, entonces si este es 240, la columna empezaría con un momento de 240. ¿Cómo sería el diagrama de momentos de la columna? A ver, esto no se los puedo decir yo. Hagamos una cosa, de aquí al lunes, sáquenme, vamos a seguir con la clase, pero luego vamos a regresar a la tarea 1. Entonces, de aquí al lunes saquen los diagramas de momentos, de cortantes y de axial en esta estructura. Aquí ya empezamos a sacar el diagrama de momentos. Ya me dijeron, desprecien el peso propio de la estructura. Recalco que no es insignificante, pero también quiero recalcarles que no es mi intención ponerlos a iterar. En la vida real se iteraría, pero ya en la vida real se tiene mucha experiencia y en las herramientas para hacer todo esto muy rápido. Ustedes están aprendiendo y no quiero que tengan que estar iterando 4 o 5 veces. Entonces vamos a despreciar el peso del edificio, perdón, de la estructura. Vamos a poner la carga de 40 aquí en el extremo y quiero que me saquen de aquí el lunes, lo seguimos discutiendo, el diagrama de momentos, el diagrama de cortantes y el diagrama de axial. Los 3 diagramas. Segundo, noten que el diseño de la viga depende de este diagrama de momentos. Entonces ya hicimos un ejercicio donde sacábamos este diagrama de momentos. Con este diagrama de momentos, ustedes sacaban el tamaño de la viga, la cantidad de acero, planteamos un corte y también planteaban los estribos. Eso ya lo podrían hacer para este diagrama de momentos. Antes de, bueno, entonces, a ver, de aquí al lunes, diagrama de momentos, de cortante y de axial. Con diagrama de momentos y cortantes pueden diseñar la viga, pero quiero que vayan pensándole cómo se deformaría esta estructura. Y para entender cómo se deforma esta estructura, tendrían que entender cómo es el diagrama de momentos en la columna. Acuérdense que la deflexión se saca con la curvatura. Entonces, primero tenemos que sacar el diagrama de momentos. Con el diagrama de momentos tenemos que sacar el diagrama de curvaturas.
Y con integrando el diagrama de curvaturas es que vamos a saber cómo se deforma la columna, cómo se deforma la viga y cómo se deforma en conjunto todo este sistema. Entonces, nada más para terminar, ¿le van a poner factor de carga a este 40 toneladas o no? Y quiero que me discutan. ¿Se acuerdan que cuando se hace diseño por carga vertical, nuestras normas dicen que hay que ponerle un factor de carga a la carga muerta y a la carga viva? En este caso, ¿le podríamos factor de carga a nuestra estructura o no? A ver, de su curso de diseño estructural, ¿qué? ¿A ese 40 le ponemos factor de carga o no? Sí, se le tiene que poner. ¿Por qué se pone factor de carga? Incluso en nuestro curso hicimos toda una discusión al respecto. ¿Cuál es la razón por la cual se usa un factor de carga? ¿Quién me dice? Porque acá tenemos que interpretar con mucho cuidado las normas, ¿no? Entonces, las normas me dicen que lo ponga, ¿están de acuerdo? Pero déjenme borrar estas cosas. ¿A qué tenemos que tratar de interpretar con mucho cuidado nuestras normas? ¿Por qué se usa un factor de carga? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se usa este factor de carga? ¿Por qué no calculo yo una fuerza nominal y hago este proceso de diseño sin este factor de carga? ¿Quién se acuerda por qué se necesita este factor de carga? A ver qué dicen aquí las notas. Dicen que existen demasiadas incertidumbres para el cálculo de las cargas. Por ejemplo, es común cometer errores del más del 100% en la determinación de las fuerzas laterales o del 100% en la determinación de la carga viva de una estructura. Entonces dice que aquí hay muchas incertidumbres y que la razón de los factores de carga es porque no podemos meter la mano al fuego de que la carga que estamos calculando sea la que va a actuar en la estructura. Eso en lo normal. Pero, ¿qué me dicen del problema de tarea? ¿Tenemos incertidumbre de cuánto vale la carga que va a levantar esta grúa o no? ¿Qué creen? ¿Han visto la grúa del laboratorio de estructuras? ¿Qué dice la grúa del laboratorio de estructuras, si alguien la ha visto? Da una capacidad máxima. Exacto, tiene una capacidad. Cuando lo primero que uno ve con una grúa dice, esta grúa no puede levantar más de 3 toneladas, o esta grúa no puede levantar más de 5 toneladas. Los fabricantes de la grúa son muy estrictos de decir hasta cuánto tonelaje va a levantar la grúa. Y los laboratorios, pues más vale que sigan esas instrucciones, porque si no, pues pone en riesgo en todo. Entonces, yo les diría si hay incertidumbre de que esta carga pueda valer 60 toneladas. ¿Qué piensan? ¿Existirá la incertidumbre que normalmente tenemos? ¿O acá la carga máxima siempre va a ser 40 toneladas? Siempre sería 40. Siempre será O bueno, 40. no tendría que pasar de 40 por las especificaciones de la grúa, ¿no? Nunca debería pasar de 40 toneladas. Entonces, digo, puede ser que a alguien, un técnico o incluso un alumno que esté trabajando en el laboratorio por falta de conocimiento, trate de levantar más de 40 toneladas, pero todos los estándares en el laboratorio y todas las instrucciones y todo, cuando se entrena a los alumnos y a los técnicos para trabajar en el laboratorio, claramente se les indica que no rebasen de 40 toneladas. Entonces, si sabemos que en la universidad o a donde se trabaje con esta grúa, estamos seguros que no se rebase de 40 toneladas, pues no hay que ponerle factor de carga, porque no existe la incertidumbre de cuánto va a valer la carga. La carga tiene que valer 40 toneladas porque esa es una especificación de diseño. Pero si estamos en otro lugar donde no sepamos si se van a manejar bien la grúa, pues entonces a lo mejor alguien va a tratar de levantar 50 toneladas y la grúa sí los va a poder levantar. Entonces, aquí tenemos que entender, no sé si lo ven, bajo qué contexto estamos diseñando la grúa.
Si estamos en un lugar muy cuidado, donde sabemos que nunca se van a rebasar las 40 toneladas, no usamos factor de carga, porque no tenemos absolutamente ninguna incertidumbre de que la carga máxima va a ser de 40 toneladas. Pero si estamos en un lugar donde no sabemos cómo van a manejar la grúa, entonces podríamos poner un factor de carga. Vamos a suponer, para el ejercicio, que estamos en un lugar en donde la grúa va a ser usada responsablemente, ya va a haber supervisión muy cuidadosa de la operación de la grúa. Entonces, si estamos en un lugar así, ¿van a usar factor de carga o no? ¿Qué me dicen? ¿Cómo van a hacer su tarea bajo esa consideración? ¿Con o sin factor de carga? Sin factor de Sin, carga. sin factor de carga. Factor de carga. Bueno, entonces aquí le dejamos. Recuerden, y muy importante, diagrama de momento, cortante y axial para el lunes y que le vayan dando una pensada de cómo se deforma la estructura para que establezcamos una estrategia de cómo vamos a calcular la deflexión de la viga. Bueno, entonces los veo el lunes, pero acuérdense que ya presencialmente en el salón y que vamos a seguir transmitiendo por Zoom. Bueno, pues que estén bien, buen fin de semana.